Estamos viendo la serie de las iglesias de Cristo y hoy terminamos con esta serie. Vamos a ver la última iglesia de Cristo. Vamos a la carta o al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y ya aprendimos que cada vez que Cristo le habla a estas iglesias de Asia, nos habla nuestra vida. A la iglesia de Éfeso fue la iglesia sin amor, habían dejado su primer amor. La segunda iglesia fue la iglesia de Esmirna, fue la iglesia perseguida. La tercera iglesia fue la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se acomoda. La cuarta iglesia, Teatira, la iglesia corrupta. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia que estaba muerta. La sexta iglesia, que fue hace 8 días, que es la iglesia que deberíamos todos de imitar, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Y vamos a ver la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Vamos al capítulo 3, versículo 14. Vamos a lograr hoy entender qué es lo que Dios quiere que de aquí aprendamos todos. Algo Dios te va a decir el día de hoy y que te lo lleves como tarea a tu vida, que te lo lleves de tarea en tu semana, que te lo lleves en el caminar con Cristo. Si Dios está hablando, anótalo. ¿Qué fue lo que Dios está a punto de decirte para que tú lo pongas por obra, trabajes en ello? Estamos en un proceso de santificación, estamos siendo hoy transformados cada uno de nosotros, pero va a depender justamente qué tanto estoy comprometido con Dios, qué tanto me dejo que Él me siga transformando, me siga limpiando, me siga enseñando, qué tanto estoy yo realmente convencido de ello, y por eso estás acá. Entonces aquí vamos a leer lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a ver qué es lo que Jesús había visto en esta iglesia de la Odisea. Y dice aquí claramente que Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Aquí tiene varios títulos que se dice a sí mismo Jesús. El testigo fiel, lo dice claramente el pasaje, está hablando de fidelidad. Cristo es fiel, siempre es fiel. Él es fiel ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aquí la primera pregunta que yo tendría que hacerme esta mañana: ¿yo soy fiel? ¿Le estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy siendo fiel en las cosas de Dios? ¿Me mantengo firme, no importando la circunstancia, no importando lo que esté pasando? ¿Estoy buscando serle fiel a Dios en todo? O la otra pregunta sería: ¿desde cuándo he dejado de serle fiel a Él? ¿Desde cuándo he dejado de caminar? ¿Desde cuándo he dejado de conversar? ¿Desde cuándo he dejado de platicar con Él? También dice que Él es el verdadero. Cristo es verdad.
Él es la verdad. No solamente Él hablaba la verdad, Él es verdad, es la fuente de verdad. Y como seguidores de Cristo tenemos que ser hombres y mujeres de verdad. Y aquí viene otra pregunta. ¿Realmente soy una persona de verdad? ¿La gente confía en mí? ¿La gente cree en mí? ¿Soy digno de confianza para mucha gente o para toda la gente? ¿O la gente me tiene en mala estima? Porque lo que yo prometo nunca lo cumplo. Porque lo que yo hablo no es verdad, hablo mentira. Y entonces esto tenemos que preguntarnos esta mañana, si realmente representamos al verdadero, al Dios fiel. Y dice también el principio de la creación de Dios, habla de soberanía, habla de poder, todo el poder. Dios es soberano. Y Dios a nadie le va a preguntar si estamos o no estamos de acuerdo de sus decisiones. Simplemente nosotros nos ajustamos a sus decisiones. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Él creó todo. Él te creó a ti, me creó a mí. Y donde tú hoy vives, en este mundo, lo creó Dios. Y el mundo, desgraciadamente, se ha encargado de destrozar, de lastimar su perfecta creación. Eso es lo más triste. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Juan que escribiera? ¿Qué es lo que Jesús, siendo fiel, siendo verdadero, siendo el Todopoderoso, siendo un testigo fiel de lo que estaba sucediendo justamente en esa iglesia, como en toda la iglesia, como cuerpo de Cristo, Él se está enterando, Él se está dando cuenta de cómo trabaja, cómo camina, qué tipo de obras son las que hace cada iglesia local? Y Agua de Vida no es la excepción. Y aquí dice, yo conozco nuevamente tus obras. ¿Quién las conoce? Dios las conoce, Cristo las conoce. Él conoce tu entrar y tu salir. Él conoce justamente qué caminos estás hoy caminando. Él conoce si quieres tomar a veces una vereda o quieres tomar un atajo, cuando Él te ha dicho que tienes que caminar sobre el camino que está cercado en su palabra. A veces queremos ayudarle a Dios y Dios no necesita ayuda. Lo que Dios quiere y demanda es justamente obediencia. Dios demanda fidelidad, Dios demanda fe, que tú le creas a Él, pero que le creas. Y la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Toda fe que no lleva obediencia es una fe muerta en sí misma. Y aquí dice, yo conozco tus obras. Vamos a ver esa omnisciencia de Dios que todo lo sabe. No importa dónde estemos, Él todo lo sabe. Y dice que ni eres frío ni caliente. Creo que muchos tienen hasta subrayado este pasaje. Hay muchos que lo hemos leído una gran cantidad de veces. Lo hemos dado como testimonio, lo hemos compartido a mucha gente, a muchos hermanos de la palabra, obviamente, que dices, oye, yo no te veo que ni eres frío ni caliente. Vamos a entender que la persona que está fría es la persona que no cree en Dios, que nunca se ha acercado a Dios y que no acepta a Dios en su vida. Ese es el frío. El caliente es el que ha saboreado las mieles de las bendiciones de Dios en su vida. Aquel que ha sido fiel, comprometido, aquel que ha sido perseverante, constante hoy en el caminar con Cristo, aquel que platica con Él de día y de noche y que lleva por obra su palabra. Él es el caliente, es el que tiene el furor o el fervor en su vida y se nota. Es aquel que camina con pasión, aquel que le gusta hablar de Jesús, aquel que le gusta demostrar que Jesús, Él es su centro de su vida. Y aquí Jesús lo que está diciendo es que ni eres frío ni caliente. Y aquí lo que Jesús trata de decir es que tienes que definir realmente tu fe. Dios no juzga por apariencias.
Dios no juzga por apariencias. Dios conoce tu corazón y sabe cómo está tu corazón, y por eso dice, ni eres frío ni caliente. Y Él te conoce perfectamente bien. Y si Él te está diciendo justamente que ni eres frío ni caliente, es algo que tú estás demostrándole a Él en este caminar con Él. ¿Qué estaba exponiendo Jesús? ¿Qué estaba exponiendo Jesús? La tibieza espiritual. Estaba exponiendo la tibieza espiritual de esta iglesia, la iglesia de Laodicea. Y uno se preguntará, ¿acaso yo en este tiempo me he convertido en un tibio espiritual? He dejado de ser caliente y me he dejado enfriar en este caminar con el Señor, porque ya no más persevero, ya no más busco, ya no más obedezco parcialmente, creo parcialmente, leo parcialmente, oro parcialmente. Y has dejado de ser un creyente total y ferviente a Él. Hoy eres el resultado de tu tibieza. La cosecha que hoy tienes en tu vida es el resultado de tu tibieza. Hijos tibios, trabajos mediocres, resultados vanos. Y al final, al final del día, ¿qué te llevas? ¿Con qué te quedas al final del día? Un día común y corriente, donde pasó un día más de tu vida, ocupaste horas de esa vida que Dios te regala para no usar nada, ni hacer nada, ni llevarlo a un nivel diferente de tu vida. Es justamente lo que se está refiriendo Jesús. Está exponiendo la tibieza espiritual de los creyentes de Laodicea. ¿Cuáles serían las características propias de un creyente que vive en el Espíritu? Pues su pasión, su fervor, su obediencia, su fidelidad, su mansedumbre, su perseverancia, su constancia. Esas son las características de alguien que está realmente lleno del Espíritu Santo, está caliente, está lleno de furor, lleno de fervor. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de quienes vivían justamente con esas características. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Hechos, capítulo 18, Hechos 18. Pon una marca Apocalipsis porque vamos a hacer Apocalipsis. Hechos 18. Y vamos a leer el versículo 24 y siguiente. Dice aquí: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Cómo era Apolos? Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que tenía denuedo cuando compartía la palabra, hablaba con pasión, hablaba con convicción, hablaba con seguridad, hablaba con firmeza. Así era Apolos. Y dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Entonces quiere decir que tenía un espíritu enseñable. Un creyente que está viviendo justamente con esa pasión tiene un espíritu enseñable y cada rato pregunta, y cada rato investiga, y cada rato escudriña la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú escudriñaste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que profundizaste en la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tú preguntaste respecto a dudas de lo que tú has leído en la palabra? ¿Hace cuánto que no preguntas? O a lo mejor nunca has preguntado porque nunca has leído. Con un espíritu de aprendizaje, un espíritu enseñable. Hay mucha gente que lee por leer y lee por cumplir, pero no lee por aprender, no lee para mejorar su vida, no lee para cumplir no solamente un compromiso con Dios, sino que a través de la Biblia yo permita que Dios examine mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Y aquí lo dice claramente: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué dice ahí? Fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero lo hacía. Pastor, yo solamente conozco evangelios.
pero hazlo bien. Métete a profundidad. Solamente he leído Génesis, pues métete bien, escudriña Génesis. Hay gente que tiene caminando en el Señor y yo les pregunto, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? Ya tienes tiempo en la palabra. ¿Cuántos capítulos tiene Esdras? ¿Cuántos capítulos tiene Oseas? Y ya tienes tiempo caminando y leyendo la palabra. O sea, Dios está hablando a nuestro corazón y Dios está hablando que a través de esta iglesia, la Odisea, hay muchas cosas que se están asemejando a mi hoy vivir. Y Dios no te quiere justamente tibio, te quiere caliente, fervoroso. El mismo Pablo lo dijo en la carta de los Romanos. Vamos a Romanos capítulo 12. Versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo nos da la forma de vida que se requiere para los cristianos, que primeramente, dice aquí, seamos diligentes, apresúrate, con rapidez toma decisiones en el Señor, no le estés pensando, y si lo voy a leer hoy, si me lo voy a aprender de memoria, si voy a ir el domingo, si voy a viernes a jóvenes, si voy a ir al congreso de jóvenes, lo estás pensando. Tienes que tomar decisiones que hoy sepas que te van a hacer bien. De repente pregunto, ¿qué va a hacer el domingo? Es que me toca el partido, pastor. ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Qué es lo que más necesitas? Ahí está justamente la sabiduría, el ser diligentes. ¿Es mejor que vaya los domingos, lo ocupes para jugar o para alimentar tu espíritu? Para ser un mejor estudiante, un mejor empresario, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. ¿Qué es mejor? Y lo sigue diciendo Pablo, no perezosos. Hoy tú tendrás que preguntarte si no tienes un espíritu de pereza. Que curiosamente cada vez que escuchas la palabra, viene ese espíritu de sueño a tu vida y te quedas dormido. Todavía no empezamos el ministerio de evangelismo y lo vamos a empezar. Urge que esta iglesia ya comience a evangelizar fuera de estas cuatro paredes. ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando? ¿Ya tienes en claro qué pasajes tú podrías usar para evangelizar a los no alcanzados? ¿O estás siendo perezoso? ¿Estás siendo flojo? No fuera a hacer otras cosas porque eres el primero en anotarte. Va a haber un convivio en la casa de X, de X, Y y Z. Sí, anótame, yo voy. ¿Qué hay que llevar? La Biblia. ¿Qué? La Biblia. ¿O qué pensabas que iba a ser otro tipo de reunión o qué? Hay gente que la está pensando si va a ir a jóvenes, al congreso de jóvenes. A ver, hoy he estado orando. ¿Orando? ¿Orando para qué? Es una decisión que tienes que tomar con el Señor. ¿Qué cree que vamos a hacer cuando estemos con el Señor? Nos vamos a ir de picnic, nos vamos a ir a galerías, a Palacio de Hierro. ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde? A ningún lado. A disfrutar al Señor, a escuchar al Señor, a amar al Señor, a alabar al Señor, a adorar al Señor. Y todo con el Señor. Eso vamos a ir. Oye, la pregunta que yo te haría, ¿tu corazón lo estás preparando para eso? ¿O es una predicación más a tu vida? Hoy te estás preparando justamente para eso, para estar más tiempo con el Señor y que el Señor se convierta en el centro de tu vida. Entonces dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu, calientes, apasionados. ¿Para qué? Para servirle al Señor. ¿Cómo le sirves al Señor?
Vamos a servirle. Ay, pastor. ¿No? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿Qué llevo? ¿A quién invito? Estamos orando porque realmente sea un congreso evangelístico, que el joven tenga la oportunidad de invitar a alguien que no conozca de Cristo. Pero en esta invitación, ojo, en esta invitación hay un compromiso de parte mía. Yo tendré que darle seguimiento a ese corazón que estoy invitando. Viene el de mujeres en mayo, viene el de varones en junio, viene el de agosto, el de jóvenes, y va a ser evangelístico. Viene el de diciembre, que siempre ha sido evangelístico. ¿Y dónde están aquellos que vinieron en diciembre del año pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos corazones que fueron invitados? ¿Dónde están? ¿Hay alguno aquí? ¿Cómo estaban viviendo estas almas de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo estaban viviendo? ¿Saben cómo estaban viviendo? Justamente una vida estéril. Una vida donde no había fruto. Una vida donde no se parecía justamente a Cristo. Y aquí Cristo está hablando de que esta iglesia necesitaba tener un cambio. Y si regresamos nuevamente a Apocalipsis, dice, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Wow! Es un versículo muy fuerte. Yo no sé de ustedes, pero cada vez que tú vomitas, ¿qué vomitas? ¿Flores? ¿Perfume? Huele a Armani, bueno, no sé, a cualquier perfume. ¿Huele a eso? Huele horrible. Y si dice Jesús que te va a vomitar de su boca, wow. O sea, aquí tenemos que pensar nosotros, si realmente estás en esa tibieza espiritual que hoy Dios demanda que no estés. Necesitamos ser fuentes de vida nosotros, fuentes de vida, que demos esperanza a nosotros, en la función de cómo tú vives el caminar con Cristo. La gente que hoy te conoce y sabe quién es Cristo a través de ti, quiere eso, quiere esa esperanza, quiere ese estilo de vida. Piénsalo. ¿Estamos realmente dando ese fruto para ganar más almas por el testimonio? ¿Estamos siendo realmente estos instrumentos útiles del Señor a través de un evangelismo verdadero de mi vida que lo habla? Cada vez que alguien se siente afligido, cada vez que alguien está pasando por momentos difíciles de su vida, ¿te busca? ¿Te pregunta? ¿Pide un consejo a ti? ¿Hoy quiere alguien invitarte? ¿Alguien quiere seguirte? ¿Eres digno de confianza? ¿Qué es lo que realmente Dios está demandando este día a esta iglesia? ¿Qué está demandando Dios hoy a tu vida? Acompáñame a lo que dice Isaías 58. ¿Cómo es que Dios te quiere ver hoy? ¿Cómo es que Cristo te quiere ver hoy? Isaías 58, versículo 11, dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Cada cuándo lo va a hacer? Siempre. Y en las sequías saciaré a tu alma. Cada vez que tú te sientas derrotado, te sientas desanimado, te sientas triste, te sientas deprimido, te sientas con ansiedad, aquí dice,
claramente, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor en tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Quién lo cree? Eso deberíamos de ser nosotros como iglesia para muchos que no conocen a Cristo. Y que tan solo con verte a ti, la gente dice: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero seguir lo que tú sigues, yo quiero creer lo que tú crees. ¿Cómo fue la iglesia de la Odisea? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, vamos a verlo de esta manera. Si Jesús dijo que ni eres frío ni caliente, ¿eres qué? Entonces quiere decir que en algún momento fuiste caliente. En algún momento de tu vida fuiste caliente, tuviste ese fervor con el Señor, pero ese fervor se empezó a disminuir, se empezó a enfriar hasta llegar a la tibieza. Antes no te separabas de las Escrituras, antes no dejabas de congregarte, antes no faltabas a los estudios, antes tú cumplías con las cosas del Señor y eras el primero, eras el ejemplo a seguir. Eso era antes, pero ahora te has dejado engañar, te has dejado enfriar y ahora eres tibio. ¡Wow! Después de haber sido una iglesia de mucha pasión, llegó a un espíritu de tibieza. Regresamos nuevamente a Apocalipsis. Entonces, cuando dice aquí el Señor, te vomitaré de mi boca, vamos a verlo desde una perspectiva del original. Significa, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Lo voy a poner bajo las condiciones que hoy muchos de los que están acá presentes lo han vivido. Un alumno de una escuela, el maestro, le dice: estoy a punto de expulsarte. Estoy a punto de darte de baja de la materia. Estoy a punto de borrarte de mi lista de asistencia. ¿Qué significa? ¿Que ya lo hizo? ¿O que te está advirtiendo que lo va a hacer? Claro que cuando un maestro le dice a alguien: estoy a punto de sacarte de la escuela, no es un alumno bien portado, bien responsable, bien estudioso. Es todo lo contrario. Un alumno que ha sido irresponsable, flojo, perezoso, impuntual, que no cumple lo que se supone que debería hacer y tiene harto y cansado el maestro. Si lo subimos a nivel de un trabajo, cuando el jefe te dice: estoy a punto de correrte, una más y te vas de la compañía, una más, ¿qué haces? Fíjense que cómo cambia la perspectiva. Cuando tú estás soltero y llegas a una compañía y te corren por flojo, que es una vergüenza, y más si eres cristiano, pues también te va a servir como experiencia. Pero cuando tú ya eres un proveedor de casa y tienes hijos a cual tú tienes que mantener, y cuando alguien te dice: te puedes quedar sin trabajo, entonces te pones y actúas y activas todo lo que está en ti para que no te corran. Hoy la pregunta que yo le haría al joven: ¿qué te está activando para hacer las cosas bien? ¿Quién debería ser el que te esté activando o accionando para hacer las cosas bien? ¿Tus papás? ¿O Dios? ¿Qué te está hoy motivando a hacer las cosas bien, joven? ¿Qué te está motivando para hacer las cosas bien, papás? Abuelos, pastor, ¿qué te está llevando a hacer las cosas mejor? Eso es lo que yo creo que debemos de ir pensando, porque aquí dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, quiere decir que la gracia del Señor aún está para muchos. No está diciendo Dios: estoy a punto de lanzarte del reino y mandarte al infierno. No, esto no es una advertencia de juicio.
Es una advertencia de restauración. Y Dios está dando la oportunidad que tú hoy tomes una decisión de restauración, dejarte restaurar. ¿Qué dije? Que Dios está hoy dándote la oportunidad de restaurar tu vida. ¿Quién quiere eso? Miren, si nos vamos a la segunda carta de Pedro, yo lo voy a comparar con este versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice, versículo 9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién es? Para con nosotros, para la iglesia. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos está dando justamente una oportunidad de restaurar nuestra vida, de tomar un camino diferente, de tomar una decisión diferente. Dios te lo está diciendo a tiempo. No es que Dios te va a quitar la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero Dios sí puede quitar la misericordia, Dios sí puede quitar la bendición de tu vida. Hay mucha gente que está en juicio para ser restaurados. Y tiene que haber carencia de algo, economía, amor, de repente hay carencia de gozo, de paz. Todo eso Dios lo permite justamente para corregir nuestra vida y nuestro caminar con Él. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Dice Hechos 3, 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, bonanza, provisión. ¿Qué tengo que hacer antes? ¿Qué tienes que hacer antes? Arrepentirme. Tengo que arrepentirme de este mal proceder, de esta mala vida que llevo delante del Señor. Hay un pasaje que dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lees, que ahí se engloba completamente todo. Hay mucha gente que piensa que está bien delante del Señor y dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero que medites un poco en ese versículo. ¿Qué es lo bueno delante de Dios? ¿Y qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es bueno? Y que es entonces, a no hacerlo, te es pecado. ¿Y el pecado qué pasa? Te separa de Dios. ¿El pecado qué causa? Muerte espiritual. ¿El pecado qué causa? Enfriamiento espiritual. ¿El pecado qué causa? Un alejamiento de Dios. Pero hoy Dios está diciendo, arrepiéntete, conviértete a mí, para que lleguen tiempos de refrigerio y de abundancia en tu vida. Si no tienes hoy una vida de abundancia, piensa entonces qué estás dejando de hacer o qué has dejado de hacer que ha permitido Dios tener esa carencia en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Tal pareciera como que todo fuera fácil. Es decir, yo le digo, Señor, dame todo lo que yo quiero. Y el Señor dice, claro que sí, ¿qué quieres? No, pues quiero esto, quiero aquello, quiero el otro. Ahí está. Si fuera así, uy, ¿para qué estamos acá? Pero estamos aquí porque Dios no obra de esa manera. Dios obra a través de serle fiel. Dios obra a través de un compromiso. Dios obra a través de responder a responsabilidades. Dios obra a través de un verdadero arrepentimiento. Y a través de eso entonces tú comienzas a tener lo que hoy estás tú pidiendo. En algún momento tuve que decirle a mi hijo, ¿qué quieres? No, yo quiero esta escuela, ponte a orar. Y si Dios me provee para esa escuela, entonces va a haber esa escuela.
Si no hay para esa escuela es que no oraste lo suficiente y Dios no proveyó. ¿Qué diferencia sería que si mi hijo me pide esa escuela, yo le dé esa escuela y que no le cueste nada? ¿Quiere ese carro? Está bien, escoge y cada año te lo voy cambiando. ¿Quiere unos tenis, los mejores? Sí, escoge los que tú quieras. Lejos de hacerle un bien a ese hijo, le voy a hacer un mal, porque Dios no obra de esa manera. Dios nos da una vida en abundancia, pero tiene que ser a través de una fe obedecida. Si no, no va a haber nada. ¿Quiere un buen matrimonio? ¿Qué hace Dios? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué le dice a la mujer? Respeta a tu esposito. Y ahí muchos reprueban, porque no aman como Cristo ama como Cristo amó a la iglesia, ni tampoco la esposa respeta a su esposito. Y cómo cuesta trabajo someterse ambos en el temor de Dios. Pero cuando tú te sometes a Dios, ¿qué dice la palabra? Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá. La palabra es clara, pero la palabra requiere ser obedecida. Y entonces tendrás el matrimonio que tú estás anhelando, la familia que estás anhelando, los hijos que estás anhelando. Pero tenemos que someternos a Dios, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que serle fiel a Dios. ¿Qué le faltó a esta iglesia de la Odisea? Compromiso. Dejó de tener compromiso con las cosas del Señor. Empezó a llegar impuntual, empezó ya no a acudir a los estudios. Se le pedía que fuéramos a evangelizar y no querían. Comenzaron a vivir una vida de pecado, una vida de excesos y de accesos. Y hay muchos creyentes que viven dos vidas morales. Hay creyentes que viven dos vidas morales, una aquí en la iglesia y una fuera de la iglesia. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que así como eres aquí, tienes que ser afuera. Así como eres aquí, tendrás que ser en tu casa, en la escuela, en tu trabajo, en la calle. Tendrás que ser exactamente la misma persona. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama integridad. Lo peor es que cuando la gente aquí se comporta mal, yo me imagino cómo está en su casa, cómo está en su escuela o cómo está en su trabajo. Porque si aquí no te llena esto de una ferviente responsabilidad de tener un cambio diferente aquí, es como si de repente, aunque tenga aquí al policía, yo sigo robando. No, pues si ya le pediste toda la autoridad al policía, si ya le pediste toda la autoridad a tus papás, si ya le pediste toda la autoridad al pastor, ya no hay más que hacer. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, es lo que dice la palabra. ¿Qué puede traer consigo la tibieza espiritual? Anótalo, juicio. La tibieza espiritual puede terminar en juicio. Puede terminar en la ira de Dios. Puede terminar con disciplina del Señor. Porque Dios al que ama, disciplina, corrige. Entonces no te sientas mal si tienes que estar disciplinado por el Señor. Qué bueno que te disciplina, porque entonces quiere decir que eres hijo. Entonces la tibieza trae juicio. Entonces no te quejes si las cosas no se están dando en tu vida, en tu matrimonio, con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. Si las cosas no están resultando como tú quieres, pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, examíname, examina mi corazón, tráeme a memoria si hay algo que deba de corregir para hacerlo inmediatamente. Hoy nuestras oraciones tienen que ser completamente distintas. Tenemos que dejar de ser menos egoístas y más fieles al Señor. Que tus oraciones exalten al Señor, que tus oraciones honren al Señor. Y deja de estar pidiendo
para ti. Dios conoce tus necesidades, pero Dios te quiere enseñar que primero es Dios y después nosotros, en ese orden. Y a veces Dios nos tiene que mostrar cómo está nuestro corazón. Dice Jeremías que el corazón es engañoso más. A ver, hermano, ¿me puedes ayudar con Jeremías 17:9, por favor? A veces Dios tiene que obrar de tal manera que nos muestre cómo está nuestro interior. A veces pone circunstancias para mostrar cómo está tu corazón con tus papás, en tu escuela, en tu iglesia, en tu trabajo. A veces Dios muestra cómo está tu relación con Dios y permite ciertas situaciones difíciles en tu vida para mostrar cómo está tu corazón. Cuando alguien ha llegado al hospital y nadie de la iglesia te visita, Dios muestra el corazón de la iglesia. Cuando alguien ha llegado a pasar momentos difíciles en su casa y no hay uno de la iglesia que sepa lo que está pasando a su hermano, Dios muestra el corazón de ese hermano. El que tenga oídos, que oiga. Dice aquí, engañoso es el corazón. ¿Cómo es el corazón? Engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Dios tiene que mostrarnos cómo está nuestro corazón de engañado y cómo es de perverso. En muchas ocasiones, en muchas veces de nuestra vida, mostramos este corazón engañoso y perverso. Y la iglesia de la Odisea no fue la excepción. Vamos a Apocalipsis. Aquí el Señor pone de descubierto la arrogancia espiritual que había en esa iglesia. Vean lo que dice aquí, versículo 17. Porque tú dices, ¿tienes lo que dice aquí Jesús? Porque tú dices, no lo digo yo, lo dices tú. Son cosas diferentes, ¿cierto? Una cosa es lo que tú dices y una cosa es lo que Dios dice. Y aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ¿qué dice ahí? Primeramente, ¿qué eres? Desventurado. ¿Qué es lo contrario de desventurado? Bienaventurado. Una persona que es bienaventurada significa que es una persona gozosa, alegre, bendecida. Y aquí dice, eres tú desventurado. Primera característica, eres desventurado. Y luego dice, miserable. Yo he aprendido que las personas somos miserables cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Y Dios ve esa miseria en nuestra vida y por eso Dios nos llama, para llenar justamente ese vacío de ese corazón miserable al no tenerlo a Él. Entonces dice aquí, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Todopoderoso, el verdadero, el fiel. Qué fuerte cuando tú, ojalá que eso nunca pase en tu vida, pero cuando tú llegas a escuchar esta voz de Dios en tu vida, es para que realmente te arrepientas de lo que estás haciendo mal. Porque ya te lo dijo Dios. Él te tiene en un mal concepto y tú piensas que te tiene en un buen concepto. Qué gran engaño, dice allí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuánta gente vive pensando que las cosas están bien en su vida y son todo lo contrario a los ojos de Dios? No hay peor engaño, escucha bien, no hay peor engaño que yo piense que estoy bien delante de Dios y Dios me tiene justamente en este concepto. Es el peor engaño que pueda pedir un creyente, que piensa que está bien, que piensa que las cosas están bien, que piensa que tiene un matrimonio bien, que piensa que tiene una familia bien, que piensa que es una persona de bien, cuando Dios dice todo lo contrario. ¿Cuántos han puesto las riquezas como esperanza? ¿Cuántos ya se les olvidó el Padre Nuestro? Porque si bien es cierto, no es una oración que debemos estar repitiendo día con día, pero eso es una oración que Jesús nos enseñó de cómo tener que ser nuestras oraciones.
¿Y cuántas veces no oramos? Dame el pan que necesito, Señor. Porque tú eres el proveedor de mis necesidades y de ti dependo. A mucha gente cuando ya ve las cosas de otra manera porque les ha ido mejor en su vida, han sido ya personas exitosas en su vida, ya comienzan a tener dinero, riquezas, logros, éxitos, comienzan a alejarse del proveedor de esos éxitos. Y cada día están más alejados y menos agradecidos. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 12. Dice capítulo 12, versículo 16. Es el rico insensato. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí yo hablaría, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando alguien llega a pensar justamente como el rico insensato, que dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo a este rico insensato? ¿Qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién de aquí se va a llevar lo que ha ganado, lo que ha comprado? ¿Quién? Tus terrenos, tus cuentas bancarias, tus casas, tus carros. Eso se queda aquí. Y nada te llevas, nada te llevas. Todo se queda aquí. Y aquí dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Wow! Aquí viene otra enseñanza grande. Las riquezas de Dios no las puede comprar el hombre. Por mucho dinero que pueda tener un hombre, jamás podrá comprar las riquezas de Dios. Un hombre nunca va a poder comprar paz, amor, gozo, esperanza, fidelidad. Eso lo provee directamente Dios. Vamos nuevamente a Apocalipsis. Aquí viene justamente el consejo. Viene el consejo de Jesús, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Dios lo dijo a través del profeta Isaías. Vamos a Isaías 55. Versículo 1 y 2. Isaías 55, versículo 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Las cosas o las riquezas de Dios nunca las va a poder comprar el hombre, nunca. Y aquí está muy claramente: ven y compra, pero con el dinero celestial, con el dinero de la fe, con el dinero de la obediencia. Es lo que dice justamente esto.
Por eso dice Jesús, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Entonces no hay otra fuente de recursos más que Cristo mismo. No hay más que te pueda suplir tus necesidades que Cristo. Porque justamente Cristo sabe lo que tú y yo necesitamos. Regresamos nuevamente a Apocalipsis, ya estamos por terminar. Dice versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú me acompañas a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú nuevamente me acompañas, Apocalipsis dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí la palabra castigo, ¿se acuerdan lo que dijimos que significaba? Significa exhortación, significa instruir, significa enseñar. Entonces diría en el original, yo reprendo y enseño a todos los que amo. ¿Hoy Dios está enseñando? ¿Hoy Dios está corrigiendo? ¿Hoy Dios está exhortando? Gloria a Dios por eso, porque eres su hijo. La gente que no es su hijo simplemente se duerme. La gente que no es su hijo simplemente tira a un lado lo que Dios está hablando a su vida y lo pone en un saco roto. Y va a salir exactamente igual que como entró. O sea, no hay cambio en su vida. Pero la gente que somos hijos de Dios, ponemos esto por obra y estamos hoy buscando agradar a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Aquí viene la exhortación, versículo 20. Aquí voy a hacer un paréntesis. Este versículo muchas veces lo hemos enseñado mal. Este versículo lo hemos enseñado más para dar un plan de salvación y para que la gente le llevemos a Cristo. Y creo que una de las enseñanzas es, este versículo no es para anunciar salvación. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo contexto del pasaje. Está hablando Jesús de una iglesia que fue en su momento, ¿qué? Caliente. ¿Qué quiere decir? Que ya había nacido de nuevo. Ya había nacido de nuevo. Cuando tú das este pasaje a alguien para llevarlo a Cristo, esa persona no ha nacido de nuevo. Por eso no aplica. Pero dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir el texto de este versículo? Significa que Dios está dando a través de su Hijo la esperanza de restauración. Si alguno oye mi voz y cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir y me permite entrar, tomar el control de tu vida, a esa persona que se ha enfriado, a aquella persona que está siendo tibia, dice hoy, si yo entro a tu vida, si yo tomo el control de tu vida, entonces tú cenarás conmigo y yo contigo todos los días de tu vida. Esta es justamente la esperanza, amados. Tal vez hoy Dios habló a tu vida, tal vez muchos de nosotros hemos caído justamente en la tibieza espiritual. Pero Dios te ama y la esperanza es que Dios quiere restaurar tu vida. Quiere que tú cambies hoy esa tibieza por una vida llena de pasión, de fervor en Él. Que te apasiones en las cosas de Dios. Que hables del Señor todos los días de tu vida y que lo demuestres. Que te esfuerces por demostrar a Dios que vive en tu vida. Creo que esa es la gran exhortación de esta predicación. De nada sirve que te sigas haciendo el mártir, la víctima, de que no, pues pobre de mí, nadie me ve, nadie me pela, nadie me escucha. No, sí, hay alguien que te ama, Cristo te ama. Hay alguien que quiere lo mejor para ti, Cristo. Hay alguien que te está ofreciendo un camino diferente, Cristo. Hay alguien que te asegura cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia, Cristo. Hay alguien que se ocupa de tu provisión, no tan solo espiritual, también material, Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle. Si tú no le crees, no va a pasar nada en tu vida y vas a seguir siendo una persona más de una predicación más que escuchaste, pero que no va a surtir efecto en tu vida espiritual.
¿Cuál fue la promesa que Dios nos dio a través de su Hijo? Son muchas, pero quiero terminar con esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué dice ahí? ¿Que nos da qué? La victoria. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú me acompañas al capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, versículo 14, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Versículo 21 de Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuál es el requisito? El que venciere. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuántos de aquí son vencedores? No quiero que levanten las manos los vencidos. Quiero que el vencido hoy se crea vencedor y que puede lograr ser vencedor en Cristo Jesús. Por fe lo voy a decir. Todos son vencedores. Amén. Todos son vencedores en Cristo Jesús. Entonces dice aquí: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué gran promesa. Qué hermosa promesa. ¿Quién quiere sentarse en el trono con Jesús? ¿Quién quiere compartir la mesa con Jesús? Literalmente eso va a pasar en algún momento de nuestra vida. Una vida gloriosa. ¿No es cierto? Todos decimos: hoy me senté en la mesa del Señor. O sea, en tu casa, ¿no? Y es cierto. Cada vez que tú te sientas a degustar los alimentos en tu casa, tú te aseguraste que estuviera ahí justamente la mesa del Señor. ¿Y cómo sabes que que te sentaste en la mesa del Señor? Cuando compartiste el pan sin pleitos, sin recriminaciones, sin enojo, sin mentira. Fue un compartir el pan en paz, con gozo, con alegría, con agradecimiento. Y tú ahí te quedas en la sobremesa y no te quieres levantar porque sabes que estás con el Señor. Amén. Entonces dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Esta iglesia quiere eso? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, agua de vida. Amén. Ojalá que salgan diferentes, amados. Que realmente este mensaje llegue a tu corazón. Bájalo ahí, a tu corazón, medítalo. De día y de noche, medítalo. Dios te quiere caliente. Dios no te quiere frío, ni mucho menos tibio. Dios te quiere lleno de pasión, lleno de furor. Que seas ferviente. Que seas ferviente. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En tu casa, fuera de tu casa. En tu escuela, fuera de la escuela. En tu trabajo, fuera de tu trabajo. Y no sabes cuán glorioso se va a sentir Dios justamente por ello. Amén. Amén. Es la última. Quisiera transmitirles lo que hay en mi corazón, pero no se puede. Eso cada quien lo cultiva en función de tu relación que tienes con Dios. Pero anhelo y oro al Señor para que realmente caiga sobre ti ese espíritu de furor, de pasión de las cosas del Señor. Y que seas completamente distinto, distinta a partir del día de hoy. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, que no fue tan sencilla, no fue tan fácil el poder cuestionar hoy mi caminar contigo. Tal vez yo pensaba que mi vida estaba bien, que estaba yo caminando
conforme a tu preciosa voluntad, pero creo que con lo que has hablado me he dejado enfriar, me he dejado engañar, he dejado de ser apasionado de las cosas tuyas. He dejado de buscarte, Señor, como antes lo hacía, de día y de noche. Buscaba tu palabra y me gozaba, me deleitaba en ella. He dejado, Señor, de ser obediente y fiel a ti. He dejado, Señor, de vestirme con esas vestiduras blancas y he permitido que mis vestiduras se manchen. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento con todo mi corazón y quiero decirte que necesito regresar nuevamente a mi primer amor. Necesito hoy regresar, Señor, a este caminar contigo sobre un camino cercado por tu palabra. Necesito regresar nuevamente a ser manso y humilde, sometido a tu palabra, al temor tuyo. Anhelo serte fiel. Quiero serte fiel. Quiero ser digno de confianza. Y que regrese nuevamente a esa confianza a mí, que tú puedas ver dentro de mí. Hoy simplemente te digo, perdóname, Señor. He fallado, pero tengo la gracia de ti de poder corregir todo aquello en el cual el enemigo me ha engañado. Enséñame a poner los ojos en ti, no importando las circunstancias que esté pasando, no importa cómo esté mi matrimonio, no importa cómo esté mi familia, no importa cómo esté yo en la escuela o cómo esté en mi trabajo. Hoy quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas que te glorifiquen, que te honren, que te sientas realmente exaltado en todo aquello que hoy estoy haciendo o que estoy pensando hacer. Crea en mí un corazón recto, Señor. Crea en mí un espíritu de paz, un espíritu ferviente, un espíritu obediente, porque no hay cosa más importante en mi vida que tú. Gracias nuevamente, Señor, por darme esta oportunidad de arrepentimiento en vida. Y gracias porque sé que hay un lugar en esa mesa contigo cuando tú me llames a tu presencia. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.